Y hoy quiero hablarles de un mensaje de la palabra muy especial. Pero antes de empezar a desarrollarlo y leer la Biblia, quisiera contextualizarlo acerca de lo que en un instante voy a leer. Voy a hablarles de la historia de un rey. Es la historia de un hombre que se caracterizó no por ser un buen rey, sino por el contrario, se caracterizó por ser un hombre que no hizo las cosas bien. Sin embargo, en algún momento de su errónea vida, encuentro en la palabra que Dios le dio una oportunidad de poder llegar a la tan anhelada bendición de que nos salgan las cosas bien y nos vaya bien, que creo que es el anhelo de todos. Si tú has sido una persona buena, quieres que te vaya bien, y hasta el malo anhela que algún día la vida le funcione. Y fue la historia de este hombre. Su nombre es Acab. Repita fuerte ese nombre, por favor. Diga Acab. No, pero están como con frío. Otra vez, diga Acab. A mí me dijo una hermana ahorita que me saludó en otro culto: ustedes los de tierra caliente son bullosos. Yo le dije bastante. Otra vez, diga Acab. Muy bien. Este rey no era un buen rey. De hecho, la Biblia nos da evidencia de eso. No sé si usted recuerda al profeta Elías. Acab fue el mismo hombre que se enfrentó constantemente con el profeta Elías. Acab es el mismo hombre que se casó con una de las mujeres más terribles de la Biblia, que se llamaba Jezabel. Acab fue un rey que mandó, o su esposa hizo todo para matar a Nabot, un hombre que tenía un viñedo el cual quería tener. Acab no era bueno, Acab era un hombre malo. Sin embargo, como ya se lo mencionaba hace un instante, en algún momento de su vida parece que Dios le da la oportunidad de ayudarlo para que le vaya bien en un problema que el hombre tenía. Y la historia, para podérsela resumir, no lo leo en la Biblia, porque si lo empiezo a leer tendríamos que ocupar mucho tiempo de la predicación y el tiempo está medido. Pero le animo a que usted pueda luego leer la historia para que verifique y confirme lo que le estoy contando. Se levantó un rey. El rey era de una región llamada los arameos, y este rey se llamaba Ben-Hadad. Ben-Hadad le tenía rabia a Israel. Israel, a pesar de que estaba bajo el liderazgo de este rey, y de hecho se habían desviado, no era el pueblo que estaba caminando en obediencia para Dios, no era el pueblo que estaba caminando en integridad para Dios. Pero levante la mano todos los que son padres, tienen hijos aquí. Levántela bien arriba con orgullo. Usted sabe que esos hijos, así se porten mal o así estén haciendo algo indebido, igual son nuestros hijos. Y parece que Dios, a pesar de la desobediencia de Israel, al ver que está en medio de un problema, decide ayudarlos. Ben-Hadad se une a 32 reyes. Y estos reyes se alían con él para destruir, para atacar al pueblo de Israel. Dios entonces encuentra a Acab, el rey, y decide ayudarlo en medio de su crisis. Y entonces el paso a paso de lo que Dios hizo con este rey llamado Acab describe lo que he llamado el paso a paso para poder llegar a la bendición de Dios. Describe lo que he llamado el paso a paso para poder mejorar en la vida, el paso a paso para poder ver resultados en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces había leído este texto? Pero nunca esta palabra habría saltado a mis ojos como aquel día el Espíritu Santo me la mostró. Y hoy se la quiero presentar a usted. Vamos a leer la Biblia desde el momento en el que el rey Acab es introducido a la voluntad de Dios en medio de su desordenada vida. ¿Está listo para leer lo que dice la palabra? Acompáñeme por favor al primer libro de Reyes, capítulo número 20, versículos 13 y 14. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo: esto dice el Señor: ¿ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. Versículo 14. ¿Cómo lo hará?, preguntó Acab. El profeta contestó: esto dice el Señor: lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero?, preguntó Acab. Sí, contestó el profeta. Amén y amén. Míreme a los ojos, por favor. Este es el momento en el que la historia a Acab le empieza a cambiar.
Este es el momento en el que la historia de Acab empieza a tomar un rumbo diferente. Él estaba mal porque su vida era un desorden. Él estaba mal porque su vida se había estructurado en la desobediencia y en el pecado. Pero cuando Dios aparece, lo empieza a encaminar en una oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. Fuerte, diga oportunidad. Porque Dios le entrega el regalo de poder organizar lo que en ese momento era un problema. Y paso a paso empieza a mejorar. Pero he titulado el mensaje de hoy de la siguiente manera: que la bendición no te dañe el corazón. Repítalo fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Dele un codazo al que tiene a su lado y diga: que la bendición no te dañe el corazón. Que la bendición no te dañe el corazón. Este hombre poco a poco empezó a mejorar. Poco a poco empezó a avanzar. Poco a poco empezó a ver cómo su vida podía cambiar. Pero le quiero mostrar que lo más importante de la vida no es solamente hasta dónde vas a llegar, sino que nunca tu corazón se dañe. Porque he visto muchas personas que el día que se les dañó el corazón, perdieron todo lo que la bendición un día les entregó. El día que se les dañó el corazón, perdieron todo lo que con esfuerzo un día lograron. Pero déjeme mostrarle ese famoso camino de la bendición que Acab atravesó. Y para ello quiero que analicemos el primer principio de esta palabra, y es este, colóquemelo por favor. Primer punto de la predicación es: la ayuda espiritual da instrucción. Repítalo conmigo fuerte, diga: la ayuda espiritual da instrucción. Vamos, fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La ayuda espiritual da instrucción. El versículo 13 nos menciona algo interesante, y es que un profeta llegó hasta donde estaba Acab y le habló de parte de Dios y le dice: ve y enfréntate a esas naciones enemigas. Naturalmente Acab estaba asustado, porque el problema de Acab era un problema inminente. Se había levantado un rey grande con 32 aliados, venían en contra de él. Y cuando vienen problemas, note que lo más difícil de los problemas no son los problemas. Lo más difícil de los problemas es no saber qué hacer en medio de esos problemas. ¿Le ha pasado alguna vez que usted tiene tantas dificultades y usted no puede dormir, no puede descansar, no puede reposar, porque está pensando: ¿y ahora qué hago? ¿Y a quién llamo? ¿Y a quién busco? El problema está ahí, pero si algo te atormenta más que el problema, es no saber qué hacer. Por eso la ayuda espiritual es un regalo de Dios para nosotros. Nunca le pasó a usted, levánteme la mano si algún día le sucedió, que usted estaba triste, aburrido, angustiado, pero llegó a la iglesia, se conectó a ver una predicación, llegó a una palabra, y justamente esa palabra era la respuesta que usted tanto necesitaba? ¿A alguien le pasó alguna vez? ¿Por qué? Porque la ayuda espiritual nos proporciona instrucción. La ayuda espiritual nos guía en medio del vivir. Hace un tiempo estaba predicando en Houston y el pastor de la iglesia puso a un hermano a transportarme. Él tenía la tarea de llevarme desde el hotel hasta la iglesia y desde la iglesia hasta el hotel. Cuando nos subimos, ya estábamos parqueando en la iglesia. Él me dice: pastor, perdóneme abusar de su confianza, ¿yo le puedo pedir un favor? Le dije: claro, dime en qué te puedo servir. Y me dice: pastor, ¿usted podría darme una consejería ahora cuando terminemos? Y yo le dije: claro, ¿qué está pasando? Me dijo: tengo muchos problemas en mi hogar, tengo muchos problemas en mi vida y necesito hablar con alguien. Yo le dije: ahora le pides permiso a tu pastor, y si él te da permiso de hablar conmigo, hablamos. Y claro, con el mayor de los gustos. Quedó así. Llegué, empecé a predicar en la iglesia, di la palabra, nos terminamos, estábamos saludando a la gente, compartiendo con las personas. Entre esas lo veo a él y le digo: hermanito, estamos firmes para que ahora conversemos. Y me dice: no, pastor, ya no. Yo le dije: pero no, es que yo no te pude atender porque estaba ocupado, pero ahorita no, pastor, ya no. Le dije: pero tú me dijiste que tenías un problema. Me dijo: sí, pastor, pero ya sé qué hacer. ¿Y cómo? Me dijo: escuchando la prédica, Dios me dijo qué tenía que hacer. ¿Qué es eso? La ayuda espiritual siempre dará instrucción. Mire, yo ya perdí la cuenta de cuántas personas nos piden consejería a nosotros. Pastor, ¿me puede atender? Pastor, ¿puede hablar conmigo? Pastor, por favor. Yo no atiendo a nadie sin antes ponerlo a ver predicaciones. Pregúnteme por qué. No, me tiene que preguntar con chisme, o si no, no le contesto. Pregúnteme por qué.
Porque hoy en día la gente cree que lo que cambia a la gente es la voz de un hombre, que lo que transforma a la gente es la voz de una persona. Y hoy te quiero decir, no hay nada más poderoso que la palabra del Señor. Sí, gloria a Dios por la gente que habla, gloria a Dios por la gente que enseña, pero no hay fundamento más poderoso que la bendita palabra del Señor. Hoy en día la gente corre detrás de las voces del hombre. ¿Qué va a decir el hombre? ¿Qué va a decir el profeta? ¿Qué me van a hablar? Hoy te digo, iglesia, vuelve a correr detrás de la palabra. Muéstrame hace cuánto lees tu Biblia, hace cuánto no pasas tiempo con ella, y te mostraré cuán ubicado, cuán desubicado estás. Porque la palabra del Señor dice que ella es lámpara en medio de nuestro camino. Si no amas la Biblia, no tendrás instrucción en la vida. Así no diga amén, así es. Enamórate de la palabra del Señor. Enamórate de las escrituras. Léela todo el tiempo. Escudriñala. Pastor, es que yo no lo entiendo. Yo la leo y me quedo dormido. Por eso tienes que estudiar en la iglesia, estudiar en las escuelas bíblicas, prepararte. Todavía recuerdo la historia de un joven que llegó a la iglesia con su hogar destrozado. Su hogar estaba hecho pedazos. Su hogar era un desorden. Y recuerdo que este muchacho, cuando llegó a la iglesia y empezó a buscar de Dios, entendió que la clave estaba en enamorarse de la palabra. Y empezó a leer la Biblia. Y me decía: pastor, yo lo voy a molestar, pero yo necesito que usted me ayude. Y yo le dije: no te preocupes, a mí me gusta enseñar la Biblia. Y le dije: cuando la estés leyendo y no entiendas algo, pregúntame. Todos los días me escribía: mi pastor, ¿y qué significa esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y qué significa en Génesis cuando dice esto? Y todos los días yo estaba mandando audios. Hijo, bendiciones. Eso significa que Ay, gracias, mi pastor. Y así fue. Escuche, hoy en día tiene un hogar precioso. Dios restauró su familia. Es tremendo predicador, es un empresario, es un hombre de bendición. ¿Sabe por qué? No lo cambió el pastor Juan Pablo, lo cambió la bendita palabra del Señor. Cuando te enamoras de la palabra de Dios, tu vida va a ser bendecida. Si va a aplaudir a Dios, mi hermano, hágalo con fuerza, que la gloria es de Él y solo para Él. Ama la instrucción de la palabra. Acab, un tipo malo, la ayuda espiritual le dio dirección. ¿Cuántas veces lo que tal vez a ti te está haciendo falta para poder encontrar esa luz, lo que debes hacer es buscar la ayuda espiritual? Bendito momento en el que encontraste tu iglesia, el lugar donde Dios te plantó. Bendito momento en el que encontraste a tu pastor, el hombre que te predica y te aconseja. Bendito momento en el que encontraste ese amigo, ese intercesor que te apoya en oración. Bendito momento en el que te rodeaste de consejeros que se transformaron en tu vida como una ayuda espiritual. Mientras que tú no aprendas a darle valor al consejo de Dios para tu vida, nunca vas a salir de esos problemas en los que estás metido. Porque de esos problemas no se sale haciendo tu voluntad, se sale haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Ayuda espiritual. Eso fue lo que recibió este hombre llamado Acab. Pero no solamente recibió ayuda, recibió algo más. Los que están tomando nota, los felicito. Vamos al segundo punto, si lo pueden colocar, muchachos, por favor. Segundo principio: la estrategia da disciplina. Repítalo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La estrategia da disciplina. El primer paso para ver la bendición de Dios es la ayuda espiritual. Pero el segundo paso es la estrategia divina que Dios nos da. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un plan. Diga conmigo: plan. No, repítalo fuerte, diga plan. Si algo veo yo es que Dios bendice a la gente que sabe hacer planes. Dios bendice a la gente que se planifica. Dios bendice a la gente que se estructura. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados, ahí va a aparecer en la pantalla, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Mire la pantalla, lea conmigo otra vez, 1, 2, 3. Los planes bien pensados. Otra vez, ¿los planes qué? Hay gente
que no ha salido de su problema porque no saben planificar su vida. Dios bendice a la gente que hace planes, porque el plan permite medir tu capacidad de obediencia, pero también el plan permite medir tu capacidad de disciplina. Cuando una persona hace un plan y no es disciplinado, no tiene resultados. Déjeme darle un ejemplo. Voy a comprarme un plan vacacional para irme para Cancún. ¿Qué tiene que hacer usted para comprarse un plan vacacional para ir a Cancún? Pagarlo a tiempo, ahorrar, que no lo estén llamando de la empresa, sino que usted organice sus finanzas y diga: no me puedo gastar todo, tengo que pagar esta cuota, voy a pagarlo de esta manera. ¿Qué más necesita ese plan? Si usted no tiene pasaporte, voy a sacarle el pasaporte a mi esposa, a mis hijos, porque cómo me voy a ir a Cancún sin pasaporte. En estos días escuché la historia de una familia que hizo un plan para irse de vacaciones a Aruba. Yo estuve predicando hace poco en este bello país y la historia fue bastante triste, porque era el esposo, la esposa, los hijos. Era el sueño de toda su vida ir a este lugar a vacacionar. Hicieron un plan, empezaron a pagarlo con mucho juicio, estaban emocionados, llegó la hora del viaje, pero cuando llegaron al aeropuerto se encontraron con un problema. Pregúnteme cuál es el problema. No, me tiene que preguntar con chisme para poderle contar la historia. Llegaron al aeropuerto y en el aeropuerto le dijeron: ¿dónde está el carnet internacional de la vacuna amarilla? Y ellos dijeron: ¿qué? ¿La vacuna qué? La vacuna amarilla. No la tenemos. Ay, qué pena, no pueden viajar. Y perdieron todo lo que habían invertido en ese viaje y no pudieron tener las vacaciones soñadas por no tener la vacuna de la fiebre amarilla. Perdieron el tiquete, perdieron boletos, perdieron hotel, perdieron todo. ¿Por qué? Porque hicieron un plan, pero no lo hicieron bien hecho. Míreme, Dios bendice a la gente que hace planes, porque en los planes tú miras qué tan disciplinada y qué tan correcta es la gente. Déjeme mostrarle, por favor, a través de la Biblia, el plan que Dios le dio al rey Acab. Versículo número 14, por favor. Versículo 14. ¿Cómo lo hará? Mire la pregunta. Un plan siempre responde él: ¿cómo lo hago? Señor, tengo esta crisis en mi familia. Dios te da instrucción. ¿Cómo lo hago? Dios siempre va a trazar un plan. Por ejemplo, si tus hijos están en medio de un descuido, si tus hijos están en medio de un desorden, en el colegio te están llamando, se portan mal, no hacen tareas, son desobedientes, no prestan atención, tienen dificultades, tú tienes que trazar un plan. ¿Cuál es tu plan? Voy a llegar más temprano a la casa, voy a estudiar con ellos, voy a orar por mis hijos, voy a ayudarlos a hacer tareas. Si tú no le pones planes a tus problemas no se van a resolver. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. El plan te da estructura. Pastor, es que yo estoy tan endeudado, pero tan endeudado, pastor. Óreme para que Dios me dé con qué pagar las deudas. Dios no ayuda a la gente desordenada. Perdóneme, pero es que a mí me hicieron con bulla. Dije: Dios no ayuda a la gente desordenada. Haga un plan, saque un papel, escriba cuánto debe, a quién le debe, por qué le debe. Pero si ha visto a esa gente endeudada que usted va y le pregunta: ¿me puedo bajar? Pues ya me bajé. Usted va y les pregunta: ¿usted cuánto debe? No, pero ¿cuánto? No, ni yo sé. Nunca va a salir de deudas con ese desorden, porque para salir de cualquier crisis necesitas hacer un plan. Ahora, la buena noticia es que cuando Dios te ve con un plan, Él a veces los cambia, los mejora, porque los planes de Dios no son los mismos que nosotros. Pero cuando tú estableces planes, le estás demostrando a Dios que quieres hacer las cosas en orden, con disciplina, y las quieres hacer bien. Y cuando actúas de esa manera, Dios a ti te va a levantar y Dios a ti te va a bendecir. Alguien tiene que decirme amén. Mira el plan de Acab. El profeta le contestó: esto dice el Señor, lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero?, preguntó Acab. Sí, contestó el profeta. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Un plan, una estrategia. Ahora aquí viene la clave. Quien respeta la estrategia ve los resultados.
Pero no se respeta estrategias si no hay disciplina. Y si no hay disciplina, nadie llega a ver la respuesta de Dios. Por ejemplo, hace unos días, les contaba ayer en la predicación, yo creo que toqué fondo respecto a algo en mi vida. Y es mi peso. Me pesé en una pesa y yo dije, Señor, ¿a mí qué me está pasando? Estoy demasiado pesado. Estoy en medio de un desorden que no debo estar. Ya yo no soy el niño que era antes. Sí, uno a los 25 años la vida es compleja. 25 años de conocer al Señor. Uno ya en este momento ya no, la vida no es igual que antes. Pero dije, Señor, yo tengo que volverme a ordenar. Pregúnteme por qué. Desde hace año y medio Dios me llamó al santo ministerio como evangelista. Yo antes era pastor. Y ahora como evangelista, por la bondad de Dios, cada semana viajo y voy a muchos lugares. Y cuando llego a estos lugares, siempre me he topado con gente muy bella, muy especial, muy amable y muy atenta, que me dice cosas como estas: pastor, lo vamos a llevar al mejor restaurante de la ciudad, pida lo que quiera. Y yo hago caso, pido lo que quiero. Pastor, el postre es exquisito. Y yo venir hasta por acá y no probar este postre, traiga ese postre. El problema es que eso genera indisciplina, y la indisciplina en ese caso genera, vea. Entonces yo dije, no más, me voy a cuidar, y dije, me voy a disciplinar. Y resulta que empecé esta semana. Ayer salimos del evento. El pastor me invitó a un restaurante a comerme una carne exquisita. Entonces llegó la mesera y yo le dije, recomiéndeme un buen pedazo de carne. Y ella me recomendó un buen pedazo de carne. Y yo le dije, ¿y eso con qué viene? Y me dijo, con varios, tengo varias opciones de acompañantes. Y me los empezó a nombrar. Ustedes sabían que cuando yo era chiquitico a mí me decían Juan Papas. Mira, a mí me gustan las papas en todas sus presentaciones. Me gusta el puré de papa, las papas en casco, las papas a la francesa, las papas criollas, todas. Y entonces yo le dije, ¿qué tiene? Y me dijo, viene con ensalada. Dije, deme ensalada. Ahí ya maté el primer gigante. Dije, ya, carne con ensalada. ¿Usted cree que eso para mí es fácil? Pregúnteme si eso para mí es fácil. Pregúnteme si eso para mí es fácil. Claro que no. Yo dije, con ensalada. Ah, bueno, señor. ¿Y qué otro acompañante quiere? Mire cómo el diablo lo tienta a uno. Yo pensé que era uno, me dijeron que eran dos acompañantes. Y le dije, ¿qué otros acompañantes tiene? Y lo primero que me dice es, tengo papita criolla con papa o papa la francesa, o papa en cascos, o piña. Yo, traiga piña. Y ahí me llegó ese plato con carne, con ensalada y con unas piñas asadas. Y el pastor le va llegando una hamburguesa con papas ahí al lado mío con salsa. Yo miraba eso y decía, Padre Celestial, tengo que disciplinarme. Me comí mi carne contento, pero yo miraba las papas. Yo, ojalá me ofrezca el pastor, ¿quieres una? No me ofreció, y si me hubiera ofrecido tampoco se lo hubiera recibido, porque eso se llama disciplina. Mírame, el disciplinado tiene un plan y se mantiene en ese plan. Gracias por ese amén, Flo. Dije, el disciplinado, Dios le da un plan y se mantiene en ese plan. Y el que se mantiene en el plan ve la bendición de Dios. Pero cuánta gente dice, Señor, este año sí te voy a buscar. Empiezan a leer la Biblia en enero y en febrero la abandonaron. Por eso usted no ve la respuesta de Dios. Señor, ahora sí voy a dedicarle tiempo a mis hijos. Les lo dedican una semana y a los 15 días están ocupados. Por eso no ve la bendición. Escúchame, el plan es la evidencia de tu capacidad de ser disciplinado. Tu plan muestra tu capacidad de poder ordenarte, disciplinarte y cumplir con aquello que emprendes. Hace un tiempo un hombre me buscó para una consejería. Me dijo, pastor, mi hogar está roto, mi hogar está hecho pedazos. Mi esposa no quiere nada conmigo. Ayúdeme, por favor, yo quiero recuperar mi hogar. Cuando él habló conmigo, yo le dije, ok, ¿ya te viste estas predicaciones? Sí, pastor, ya me las vi. Ok, ahora te vas a levantar por 3 meses todos los días a orar a las 3 de la mañana. Él empezó a apuntar y me dijo, sí, señor, ¿y qué más? Le dije, no, nada más. Pastor, pero la llamo, no la llamo, la busco. No, te vas a levantar a orar todos los días a las 3 de la mañana por tu matrimonio.
Y ya. Pastor, ¿y qué tal que ya me cambie por otro? No se preocupe por eso. Usted levántese y ore, que Dios hace el resto. Bueno, señor. Y empezó. Y le di la instrucción de que a mi correo electrónico tenía que llegar todos los días a las 3 de la mañana un correo de él diciendo: pastor, aquí estoy, firme en oración. 3 meses en mi bandeja de correos está la evidencia. Firme en oración, firme en oración, firme en oración, todos los días. A los 3 meses volvió a hablar conmigo. El que tenía un... No. Él tenía un... Muy bien, eso pasa por escribir. Cuando usted toma notas se acuerda. Cuando no está, ay Señor, ¿en dónde iba yo? Él tenía un plan. A los 3 meses hablamos y le dije: ¿cómo vas? Me dijo: pastor, siento que mi vida ha cambiado. Él empezó a orar porque él quería que Dios restaurara su hogar. ¿A que no sabe qué pasó a los 3 meses? Pregúnteme qué pasó a los 3 meses. No, sea más específico. Pregúnteme si ya el hogar estaba restaurado. Pregúnteme. No adivine, pregúnteme. No, el hogar seguía roto. La esposa no quería nada con él después de 3 meses, pero él ahora quería todo con Dios. Se había enamorado de Dios. Y me dijo: pastor, yo siento que mi vida está cambiando. Yo quiero que usted me entienda. Yo antes no podía dormir, tenía depresión, tenía ansiedad, me levantaba por la noche, soñaba con mi familia, tenía tanto temor, pastor, me sentía frustrado, me golpeaba a mí mismo emocionalmente por la culpa de saber que mi esposa no se fue porque ella era mala, ella se fue porque yo no fui un buen esposo. Pero siento que Dios me ha perdonado, siento que Dios me está ayudando. Pasó el tiempo y su esposa, ¿sabe qué quería con él? No quería nada, pero nada es nada. Y yo le di, me dijo: pastor, ¿y qué hago con ella? Yo le dije: pues siga orando. Y él siguió orando. Pasaron 7 meses, escúcheme, 7 meses. Y la esposa le manda un mensaje y le dice: yo usted lo notó como cambiado. Claro, es que el que busca a Dios cambia. Yo ahí necesito un amén de gente bullosa. Dije: el que busca a Dios cambia. Y le dice: yo te noto como diferente, tú eres otra persona. Y él le dice: sí, es que yo estoy yendo a la iglesia y estoy buscando del Señor. No le dijo más nada. Y ella decía: ¿y sabe por qué no le dijo nada? Porque ella sabía que si le decía algo, de pronto él se confiaba y dejaba su cambio atrás. Así que no le dijo nada. Pero esa mujer, vea, lo estaba observando. Estaba viendo que ahora era un hombre más atento con sus hijos, que ahora no tenía que llamarlo para que mandara la cuota de los hijos, sino que él mandaba y además enviaba otro poquito para honrar a la familia y para que no faltara nada en la casa. Y ella estaba viendo que ese hombre estaba cambiando. ¿Quién estaba haciendo en cambio en él? El Espíritu Santo de Dios, al que él estaba buscando todos los días a las 3 de la mañana. Pasó el tiempo y escuche esto. Pasó el tiempo y ella lo llama y le dice: oye, es que yo tuve un sueño contigo. Y él dijo: ¿y qué te soñaste? Yo me soñé que es que tú y yo volvíamos. Y él dijo: pues yo estoy aquí a la orden. Y ella le dijo: por favor, llévame a esa iglesia donde tú estás yendo. Yo quiero aprender lo que tú estás aprendiendo. Volvió a la iglesia, se congregan juntos, decidieron darse una nueva oportunidad. El hogar fue restaurado y hasta tuvieron otro bebé después de esa crisis. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona camina en el plan de Dios, lo que humanamente parecía perdido, en Dios tiene esperanza. Porque cuando humanamente te mueves en tus fuerzas, te das cuenta que te desgastas, que intentas y no ves resultados. Pero cuando caminas en el plan de Dios, tendrás que tener disciplina y paciencia, porque Dios no te va a dar la respuesta ya. Pero si Dios te ve disciplinado, si Dios te ve enfocado, si Dios te ve con paciencia, si Dios te ve persistente, ten por seguro que lo que no lograste en tus fuerzas, Dios lo hará en sus fuerzas de manera poderosa y de manera sobrenatural. Los que buscaron a Dios nunca fueron avergonzados. Grítenme amén si me está entendiendo, por favor. Planificación. Si no tienes planes, no tendrás respuesta. Así no diga amén. Así es. Resulta que cuando Acab respeta este plan, lo que le estoy mencionando, usted lo puede encontrar desde el versículo 15 hasta el versículo 20. ¿Le parece bien si lo leemos?
pero por favor, léalo con enfoque. Si usted se pone a ver lucecitas y pispirispis, no va a estar atento. Lea la Biblia, lea la Biblia. Mire lo que dice la palabra. Entonces Acab reunió a las tropas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Diga conmigo, obediencia. Dios le dio una instrucción. ¿Qué hizo él? La obedeció. Entonces Acab reunió a las tropas de los 232 comandantes de las provincias, justo lo que Dios le dijo. Luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7,000 hombres. Cerca del mediodía, mientras Ben-Hadad, este es el rey de los arameos, y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse, el primer contingente formado por las tropas de los comandantes provinciales avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Ben-Hadad le informó: unas tropas avanzan desde Samaria. Avancen, por favor. Versículo 18. Traigan los vivos, ordenó Ben-Hadad, ya sea que vengan en son de paz o de guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear, lo que Dios les mandó a hacer. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo, y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Míreme aquí. Lo que parecía imposible se resolvió cuando él obedeció el plan. Diga conmigo, con disciplina hay resultados. Sin disciplina solo hay sueños. Muéstreme en qué áreas usted no ha podido tener resultados y yo le mostraré una persona que ha sido indisciplinada. Donde hay disciplina, eso sí, en la voluntad de Dios hay resultados. Porque también hay gente que se disciplina en cosas que no son el diseño de Dios. No espere que le vaya bien en algo que Dios no lo llamó a hacer. Lo vuelvo a repetir. No espere que le vaya bien en cosas que Dios no lo mandó a hacer. No espere que le funcione la vida metido en decisiones que Dios no lo mandó a tomar. No espere que Dios le abra puertas en lugares donde Él no lo mandó a tocar. Le estoy hablando que Dios bendice la disciplina del que decide obedecer su palabra y no sus impulsos. A Ben-Hadad le fue bien. Dios le dio la victoria, pero aquí viene un punto interesante. Diga conmigo, después de una victoria tengo que prepararme. Mire la evidencia bíblica. Vamos al versículo número 22, por favor. Versículo número 22. Después el profeta le dijo al rey Acab: prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. ¿Puede leer este versículo fuerte conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Pues el otro profeta le dijo: prepárate para... ¿Para qué? Otra vez, ¿para qué? Empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram regresará la próxima primavera. Acab vence al rey de Aram, pero Dios viene y le dice: sí, muy contento y todo, muy feliz, pero necesito que se prepare, porque este ataque va a volver a su vida. Y uno de los errores por los cuales la gente no camina en la bendición de Dios de forma permanente es porque no saben administrar las buenas temporadas que Dios nos regala a nosotros en la vida. La vida está llena de temporadas. La vida está llena de momentos buenos, pero también de momentos difíciles. La vida está llena de momentos donde las puertas se abren, pero también de momentos donde las puertas se cierran. La vida está llena de momentos donde todo florece, pero también de momentos donde todo se marchita. Y cuando tú entiendes esto, tú aprenderás a ser una persona ordenada. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos en algún momento de su vida sienten que pasaron por una buena temporada? Dicen: pastor, todo estaba bien, buen trabajo. Levante la manito si usted algún día lo vivió. Levante las dos para que se vean más, por favor. Dicen: pastor, ha sido tan hermoso, vi la bendición de Dios, vi la respuesta del Señor. ¿Sabe cuánta gente yo he conocido que en las buenas temporadas nunca se prepararon? Escuché la historia de un hombre que tuvo mucho dinero y fue honestamente, era un hombre trabajador, esforzado, amaba a Dios, se congregaba, iba a la iglesia.
Y recuerdo que uno de los primeros consejos que le dieron a él fue: ¿por qué no te compras tu casa? Él vivía en una casa, en un condominio, y este condominio tenía unas casas, de esas casas pequeñitas, pero eran casas. Y entonces cuando le recomendaron, le dijeron: ¿por qué no te compras una casa? Él dijo: no, porque la casa de mis sueños no es esta, la casa de mis sueños es otra. Era en un sector muy exclusivo de la ciudad, con piscina, con prados, grande, hermosa. Pregúnteme si se quiso comprar la casa pequeña. Que me pregunte. No, porque él quería una grande y nunca se compró la pequeña. Cuando estaba en abundancia, tenía el dinero suficiente para comprarse unas 3 pequeñas, pero no quiso porque él quería una. Yo lo llegué a escuchar decir: a mis 36 años me pensiono ya, porque me está yendo tan bien. Y mucha gente no se ha dado cuenta que las buenas, esto es bíblico, las buenas temporadas no están diseñadas para que te gastes todo, están diseñadas para que guardes, ahorres y esperes los momentos difíciles. Muéstramelo en la Biblia, con mucho gusto. Cuando Faraón fue entrevistado, o mejor, cuando José fue entrevistado por Faraón, en medio del año del sueño, de los 7 años de escasez y los 7 años de abundancia, José le dio un plan y le dijo: usted tiene que buscar una persona sabia que sepa administrar. Y durante los 7 años de abundancia, porque va a haber mucho, va a haber hasta para votar, en esos 7 años, esa persona que usted escoja tiene que guardar la tercera parte de todo, ahorrarla. Y durante 7 años la van a guardar, para que cuando vengan los 7 años de escasez que nunca antes han existido, con eso que están ahí se van a mantener y no van a sentir la miseria que en ese tiempo va a pasar. Cuando Faraón escucha eso, dice: este es el hombre. ¿Sabe por qué? Porque una persona ordenada siempre será una persona de resultados. Dije: una persona ordenada tendrá resultados. Entréguele un trabajo a un desordenado para que vea. Dele dinero a un desordenado para que vea. Asígnele una responsabilidad a un impuntual para que vea. La gente desordenada es especialista en producir problemas donde deberían haber soluciones. La gente desordenada es especialista en salir con excusas cuando tienen que traer resultados. ¿Sabe por qué? Es que el diablo me atacó. No, no fue el diablo, fue su desorden. Cuando una persona se aprende a ordenar, va a ver la bendición de Dios en su vida. Yo soy padre de 2 hijos, y si algo le he enseñado a mis hijos es que aprendan a ser ordenados. Yo tengo un lema en mi casa y es este: la gente desordenada se vuelve pobre. Y no estoy hablando de pobreza solamente económica, en todas las áreas. El desordenado puede tener mucho y siempre lo pierde todo. Mi hijo Jerónimo tiene 9 años, está en una escuela de fútbol. Le gusta el fútbol, pero tiene un problema. Pregúnteme cuál. No, si no me pregunta con chisme no le respondo. Pregúnteme cuál es el problema. Que cuando él llega del colegio y se va a cambiar, se quita la ropa. Pastor, ¿usted se acuerda de las películas viejas del rapto de la iglesia? ¡Pra! Y quedaba la ropita y dobladita, ¿se acuerda? Ay, así es mi hijo, solamente que no la deja dobladita, la deja tiradita. Entonces ahí queda el pantalón, los zapatos, todo queda ahí. Cuando yo veo eso, siempre lo llamo y le digo: ¿usted para dónde va? Para el entreno. Devuélvase y me recoge la ropa, porque la gente desordenada se vuelve pobre. Y va con rabia, tira la ropa y ya me puedo ir, ya se puede ir. Y en estos días, Anita, ella es más ordenada que el hermano, mi hija de 6 años, viene y me hizo la misma. Y yo le dije: Ana Sofía, ¿qué es esta ropa? Ay, la gente desordenada se vuelve pobre. Y la tira. Pero lo peor no fue eso. Lo peor que nos pasó fue en estos días que fuimos a Canadá los 4. Yo tenía que ir a predicar a este bello país y me fui con mi esposa y con mis 2 hijos. Estábamos en el aeropuerto de Panamá. Ellos querían un dulcecito, yo estaba comprándoles el dulcecito. Ahí encontré una persona: ¿usted es el pastor Lerman? Yo sí. Pensé que me iba a dar descuento, pero no me dio descuento. Pero nos tomamos una foto y entonces pagué. Cuando de repente la sala en la que teníamos que abordar nos la cambiaron, y les digo yo a ellos: ¡corran! Y corrimos por ese aeropuerto. Cuando finalmente llegamos a la sala, teníamos que pasar por un control. Nos hicieron quitarnos los zapatos, todo, dejarlo en una bandeja y una inspección de seguridad para entrar a este país. Y resulta que nos fuimos, y al regreso de Canadá yo busco
Digo, ¿dónde está mi portapasaportes? Yo había sacado el pasaporte del portapasaportes. Era una cartera muy fina que me habían regalado en un viaje a Estados Unidos. Un empresario me dijo: pastor, yo quiero regalarle esto. Gracias, Dios le bendiga. Casi me da un sarpullido. Yo nunca había tenido algo tan fino en mi vida. Contento. Y resulta que en esa carterita yo llevaba mi pasaporte y tenía una suma de dinero en dólares bonita. No era mucho, pero era bonita. Hermano, cuando yo y el pasaporte, mire, desbaraté todas las maletas. Todas. Eso fue en Canadá 11 días después. Pregúnteme si apareció el pasaporte. El pasaporte no, la cartera, el pasaporte sí lo tenía. Pregúnteme si apareció la cartera. Pregúnteme con más chisme que yo le quiero contar. Yo llegué con una esperanza al aeropuerto de Panamá porque ya me dijeron: todo lo que se pierde aparece. Y yo fui a objetos perdidos y me dijeron: ese pasaporte no tenía una tarjeta mía, no tenía nada mío, solo la marca y el dinero adentro, no había nada más. Fui y mandé un correo, jamás me contestaron. Mi esposa me dice: mi amor, más tiene Dios para darte. Yo le dije amén. Cuando de repente la gordita dice: la gente desordenada se vuelve pobre. Donde usted tiene desorden, usted tiene pérdidas. Y donde tiene pérdidas, usted nunca estará preparado para lo que Dios va a hacer en su vida. Míreme a los ojos. ¿Quiere ver la victoria de Dios? Ordénese y va a ver la respuesta de Dios. ¿Quiere ver cómo sus hijos crecen en bendición? Ordene la crianza de sus hijos y ellos van a crecer en bendición. ¿Quiere tener un hogar bonito? Ordene su tiempo con su esposa, ordene su tiempo con su esposo. ¿Quiere tener una vida financiera en paz y en tranquilidad? Ordénese, deje de andar comprando lo que no debe comprar, deje de andar endeudándose con lo que no se tiene que endeudar. Vaya y pague lo que debe. Donde no hay orden, no hay bendición, porque el orden te prepara para lo que viene. A Jerónimo le da rabia poner la ropa ahí, pero yo sé que cuando tenga mi edad me va a dar gracias. Porque a mí me lo dijo mi mamá muchas veces cuando me regañaba. Levante la mano el que también se lo dijeron, pero primero escúchelo: el día que usted esté grande me va a agradecer. Otra que dicen los papás: cuando usted tenga hijos se acordará de mí. Levante la mano los que cuando llegaron los hijos nos acordamos de los papás y dijimos: ay, si esa señora tenía razón. De verdad que sí. Queridos hermanos, el orden te prepara para lo que viene. Deja de rechazarlo. Sé ordenado. Dios le dijo a Acab: prepárate porque va a venir otro ataque. Acab se preparó y cuando llegó el ataque, Dios le volvió a dar la victoria. Y con esto entro al final de la predicación. Y este es un punto neurálgico dentro de esta predicación. ¿La victoria te lleva a Dios o te lleva a la avaricia? Otra vez, ¿la victoria te lleva a Dios o te lleva a la avaricia? El versículo 33 en la parte B y el versículo 34 narran lo siguiente. Pero antes de leérselo, míreme aquí, escuche esto. Resulta que en la segunda batalla que ellos tienen, mírenme a los ojos, en la segunda batalla Dios nuevamente le da la victoria a Acab. ¿Por qué le dio la victoria? Porque Acab estaba preparado. Dios le dijo: prepárate porque él te va a volver a atacar. Acab obedece, se prepara, alista sus ejércitos y Dios nuevamente le da la victoria. El problema es que esta vez el rey Ben-Hadad, el malo del capítulo, huye y se esconde. Cuando se dan cuenta que Ben-Hadad aún está vivo y que estaba escondido, Ben-Hadad aparece y se encuentra con el rey Acab. Y mire, hacen una negociación. Vamos al versículo. Cuando Ben-Hadad llegó, Acab lo invitó a subir a su carro de guerra. Ben-Hadad le dijo: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces Acab le dijo: te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Ben-Hadad quedó en libertad. Mírenme a los ojos y escuchen lo que le voy a decir. Cuando Dios permitió que Acab
le ganara el rey Ben-Hadad, no era para que le perdonara la vida, era para que lo exterminara, porque Ben-Hadad era un tipo malo y sanguinario. Pero Acab decidió hacer un negocio con el rey. Y dijo: no, pero ¿para qué lo voy a matar? Si él tiene algo que darme, ¿para qué lo voy a salvar? ¿Para qué le voy a quitar la vida si él puede darme tierras, riquezas, puede darme mucho más? De hecho, mire lo que dice el versículo 42 del mismo capítulo. El profeta le dijo, viene un profeta y aparece con el rey y le dice: por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir, ahora tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Míreme a los ojos. Cuando llegó la bendición, a Acab se le dañó el corazón. Cuando Dios le dio la victoria, ahora Acab ya no era el hombre obediente que hacía la voluntad de Dios. Ahora era el hombre avaro que quería hacer lo que mejor le parecía. Ahora ya no era el hombre rendido a la voluntad de Dios, donde Dios le dijo: ve y pelea, y fue y peleó. Traza un plan y fue y lo hizo. Ten disciplina y se dice. No, ahora él quería hacer lo que mejor le parecía. Y aquí es donde he llegado a lo más importante de este mensaje. Queridos hermanos, la bendición tiene un paso a paso, pero si cuando llega la bendición usted no mantiene un corazón obediente, usted no mantiene un corazón rendido a la voluntad de Dios, a usted se le puede dañar el corazón. ¿Qué le dañó el corazón al rey? Diga conmigo: la avaricia, el querer más, el necesito más, el dame más. Y ahora, ¿qué más puedo tener? A Acab se le olvidó que todo lo que había logrado en ese momento se lo había dado Dios. Y ahora que estaba en un punto de grandeza, ya no quería lo que Dios le iba a dar. Ahora quería lo que él con sus propias fuerzas podía conseguir. Eso se llama avaricia y es un patrón bíblico. Recuerden la historia de David. Los dos pecados más fuertes de David están incrustados en el concepto de la avaricia. Primer pecado: la muerte de su fiel servidor Urías el Eteo, y el haber abusado sexualmente o haber tomado a su esposa, la esposa de su general, tener relaciones sexuales con ella. Eso fue un pecado de avaricia. ¿El rey tenía victoria, sí o no? ¿Tenía poder, sí o no? ¿Tenía fama, sí o no? ¿Tenía el respaldo de Dios, sí o no? ¿Tenía esposa, sí o no? Tenía esposa. ¿Qué hacías en la terraza viendo otra mujer que no es la tuya? Cuando la gente cae en avaricia, siempre trata de anhelar más de lo que ya Dios le dio. Y eso, mi hermano, te daña el corazón. Y no solamente David. Recuerden la historia del mismísimo Salomón, su hijo. Tenía fama, tenía riqueza, tenía poder, tenía esplendor. La Biblia dice de Salomón que nadie se vestía como él. Era un hombre que estaba en bendición, pero respecto a las mujeres era tan y tan entregado a ellas que la avaricia, por tener más y más placer, le terminó dañando el corazón. También hay otro hombre, Acán, aparece en el libro de Josué. Dios les da la victoria, van y conquistan la ciudad de Jericó, y Dios dice: tienen que exterminarlo todo, y todo el botín me pertenece a mí, es de Dios. Pero ¿qué hizo Acán? Tomó del botín algo para él y se lo llevó y lo guardó. Eso se llama avaricia. Ya Dios me dio, pero voy a hacer algo indebido para tener más. Y mientras tú no seas consciente de ese patrón, nunca podrás mantenerte en la victoria de Dios sobre tu vida. La avaricia llega cuando quieres tener más de lo que ya Dios te dio, y se te olvida que cuando llegues arriba tienes que volver a repetir el ciclo. Traje un esquema para que esto sea más claro. Póngame la imagen, por favor. Mire esto. Todo empieza con la dirección de Dios. Diga conmigo: Dios me dirige. Fuerte, diga: Dios me dirige. Luego de la dirección de Dios, ¿qué viene? Tu disciplina. Cuando tú te disciplinas en los hábitos, en lo que Dios quiere que hagas, en ser una persona de oración, en ser una persona espiritual, en darle tiempo a tu familia, en ser un buen jefe, en ser un buen estudiante, la disciplina te lleva ¿a qué? A resultados. Y esos resultados solo se mantienen si tú tienes
preparación. La preparación, ¿qué es? Ordenarme y decir: ya Dios me tiene bien, pero no me voy a descuidar porque puede que vengan momentos difíciles. Ya Dios me tiene en bendición, pero no voy a bajar la guardia porque puede que vengan momentos en donde necesite el respaldo de Dios otra vez. ¿Y eso a qué te lleva? Eso te lleva a la bendición. Aquí llegó Acab, vio la victoria, venció a los reyes, pero en lugar de regresar a la dirección de Dios, Acán se fue para la avaricia. Rompió el círculo. Y entonces, de ser un círculo virtuoso, lo rompió y dijo: ahora no quiero volver a Dios, ahora quiero ir detrás de lo que yo quiero y de lo que yo anhelo. Cuando la gente en la bendición no vuelve a la dirección de Dios, se le daña el corazón. Lo vuelvo a repetir: cuando la gente llega a la bendición y no vuelve a la dirección de Dios, se le daña el corazón. Porque ya no dependes de Dios, ahora dependes de ti mismo. Ahora no dependes de Dios, ahora dependes de las cosas, de lo material, de lo pasajero. Y querido hermano, esto va a hacerle un daño terrible a tu vida si no eres consciente de ello. Voy a pedirle al hermano del piano que venga y me ayude, por favor. Y con esto quiero introducirme a lo último que te quiero contar de esta palabra. Hay algo que yo he descubierto en mi vida, y es que cada vez que Dios te lleva a buenas temporadas, tienes que aprender a cuidar tu corazón. Lo más difícil no es que Dios te bendiga. He visto que Dios bendice a la gente cuando quiere hacerlo de una manera tan fácil, tan sencilla, tan rápida. Yo he visto a Dios hacer cosas por la gente en cortos momentos que tal vez en sus fuerzas les había tardado toda una vida. Lo difícil no es que la gracia de Dios te alcance. ¿Sabes qué es lo difícil? Cuidar el corazón. Lo difícil en estas épocas no es que tus números y tus cifras crezcan. Lo difícil no es que seas conocido, reconocido, famoso. Lo difícil es cuidar el corazón. Lo difícil es guardar el corazón. Y nosotros constantemente deberíamos hacer cosas para que nuestro corazón esté protegido y esté guardado. Cuando yo era niño y servía en la iglesia, un día yo era el baterista de la iglesia y teníamos un concierto. Y entonces le dije a mi papá: papi, yo tengo que tocar en un concierto, pero las baquetas que me regalaron en la iglesia, porque nosotros éramos muy pobres, y yo le dije: las baquetas que me regalaron en la iglesia se me quebraron, papá, ¿usted podría comprarme unas? Mi papá en aquel entonces, como siempre hasta el día de hoy, trabajaba como maestro de construcción. Ahora, por la gracia del Señor, ya no es necesario que lo haga. Dios nos ha bendecido, pero él no se puede estar quieto, porque papá, que se respete, el día que se quede quieto se muere. Así que él va y sigue haciendo cosas. Papá, pero no es necesario, déjeme trabajar, que yo hasta que tenga el último respiro quiero ser productivo. Y recuerdo que aquel día le dije: papi, yo tenía 11 años de edad, y le dije: necesito unas baquetas. Y él me dijo: hijo, yo no tengo con qué comprarte unas baquetas, pero no se preocupe que yo le arreglo el problema. Fue mi viejo, sacó una cegueta, tomó un palo de escoba y lo cortó, todo frente a mis ojos. Luego sacó unas lijas y empezó a lijar la madera. Y me dijo: ¿así está bien la punta o la quieres más pequeña? Y yo le dije: más pequeña. Y él estaba sentado ahí en el patio de la casa con la herramienta, y yo estaba ahí al frente siendo un niño viéndolo fabricarme unas baqueticas de madera con un palo de escoba. Cuando las terminó, les puso algo de laca, quedaron brillantes, me las entregó y me dijo: hijo, no tengo con qué comprarte unas baquetas, pero te doy unas baquetas. Mi viejo no sabe, él no sabe que ese acto que hizo aquel día, hasta el día de hoy, me marcó el corazón y la vida. Mi viejo no sabe que uno de los regalos más hermosos que a mí un día alguien me dio, me lo dio él, cuando me dijo: no tengo dinero, pero puedo trabajar y te voy a hacer unas baquetas. Y me fui con esos palitos a la iglesia.
Toqué la primera canción y se me quebró una, porque esa madera no sirve para eso. Pero ¿sabe qué hice? Fui y conseguí cinta, envolví y forré la otra antes de que se quebrara también, y seguí tocando con mis baquetas. Y en estos días, hace una semana, yo estaba en Cali, era mi semana con mis hijos, y mi hijo me dice: papi, es que a mí se me perdieron mis canilleras, las que se ponen aquí para jugar fútbol, para que no se golpeen las canillas. Papi, se me perdieron las canilleras. Y teníamos el tiempo medidito, pero medidito, para irnos a una tienda deportiva, comprar unas buenas canilleras y llegar rápidamente hasta el partido. Pero en ese día se me prendió una chispa y yo dije: Señor, tú me has bendecido. Yo tengo con qué comprarle unas buenas canilleras a mi hijo. Puedo regalarles la que quiera, pero voy a hacer algo especial. Me fui a un cuartito donde guardamos cajas en mi casa, cosas, y saqué un pedazo de cartón. Me senté en mi escritorio, en el mismo donde escribo las predicaciones. Hice un dibujo, las corté y le hice unas canilleras de cartón a mi hijo. Y le escribí en una: papá te ama y Dios también. Se las puso, me abrazó y me dijo: gracias, papi. Se fue al partido y ese día hizo un partidazo. Jugó de una forma impresionante. Y le dije: ¿y a quién le dedicaste los goles? Y me dijo: a Dios, papá, porque yo lo amo con todo mi corazón a Él. Iglesia, no importa dónde Dios te lleve, nunca te olvides de dónde Dios te sacó. No importa dónde Dios te ponga, aprende a gloriarte no de lo que tienes, aprende a gloriarte de que tienes a Dios a tu lado. Porque cuando te glorías de Él, con mucho o con poco, vas a estar contento y vas a estar feliz. Pero hay gente que cuando empezó a ver la bendición, el corazón se le dañó. Dios te está bendiciendo y solo por querer más eres capaz de hacer trampa, y solo por querer más eres capaz de meterte en cosas ilícitas, y solo por querer más eres capaz de engañar a tu esposo o a tu esposa. Hoy vengo a decirte: nunca permitas que la bendición te dañe el corazón. Haz cosas para que tu corazón esté aterrizado siempre. Haz cosas para que tu corazón sea humilde siempre. Porque si algo he visto yo, es que cuando a alguien se le daña el corazón, Dios no tiene problema con bajarlo y hacerlo empezar de nuevo. Pero estamos creyendo que el milagro más grande es lo que Dios nos quiere dar. Nunca te olvides que la Biblia dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No es tu dinero, no es el pago de tus deudas, no son tus viajes, no son tus lujos, no son tus títulos. Es tener un buen corazón. Porque yo he visto a gente que tiene mucho, pero tiene un corazón horrible, terrible. Son soberbios, son mentirosos, son desleales, son infieles, hacen cosas indebidas. Le quiero decir, son corazones que se dañaron. Y el problema es que mientras tu corazón no esté bien, la bendición nunca se va a mantener a tu lado. Haga cosas para que su corazón siempre esté limpio. Haga cosas para que su corazón siempre esté aterrizado. Uno tiene que aprender que las bendiciones nunca serán más grandes que tener un corazón que honre y que agrade al Señor. Queridos hermanos, que las bendiciones no te dañen el corazón. Termino con esta frase, léala conmigo por favor. Dice: Dios quiere bendecirte, pero tu tarea es cuidar el corazón. Si estar en lo mucho te hace daño, Dios no tendrá problema con llevarte a lo poco para que vuelvas a empezar. No importa cuánto crezcas, todo depende de Dios. Todo el que crea y reciba esta palabra, dígame un fuerte amén en esta preciosa mañana. Y póngase sobre sus pies, por favor. Levántese de su silla. Usted que está aquí, usted que está viendo esta palabra, que está conectado, que está en línea,
y dice: pastor, este mensaje hoy ha hablado a mi corazón. Esta palabra hoy ha dado respuesta a mi vida. Hoy he aprendido que nadie llega a la bendición de un momento para otro. Hay cosas que debemos hacer. Hoy Dios nos enseñó la importancia de tener la ayuda espiritual. También nos enseñó la importancia de ser disciplinados. También nos dijo que tenemos que estar preparados, porque que nos haya ido bien hoy no significa que el enemigo no nos vaya a atacar después. Puede que vengan situaciones, pero quien es ordenado siempre estará preparado. Y lo último que Dios nos dijo hoy es: no permitas que la bendición te dañe el corazón, solo por querer más, cuando lo que Dios te ha dado en muchas ocasiones es suficiente. Pero queremos más y queremos más. Y hoy yo quiero decirte: si estás en esa posición de bendición, vuelve otra vez a empezar. Vuelve a rendirte, vuelve a buscar la dirección de Dios. No dependas de tus impulsos, depende siempre de Dios. Levanta tus manitos y dile: Señor, gracias por hablarme en esta mañana. Gracias porque la suma de tu palabra es la verdad, y en ella encuentro la respuesta, el sentido y el camino que debo vivir. Bendigo cada persona que ha llegado hasta este lugar. Bendigo cada vida que hoy pisó este altar, esta casa, esta iglesia, y ha dicho: Señor, gracias por hablarme y gracias por enseñarme la importancia de cuidar mi corazón, la importancia de caminar en la bendición de Dios para mi vida. Señor, guárdanos y ayúdanos a ser fieles a ti, y que toda nuestra vida pueda estar enmarcada no en hasta dónde vamos a llegar, sino en que lleguemos a donde lleguemos y tengamos lo que tengamos, que nuestro corazón siempre te honre, siempre te agrade y siempre te obedezca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la iglesia diga un fuerte amén y amén. Que el Señor los bendiga en esta preciosa y hermosa mañana. Espero que esta palabra haya bendecido grandemente tu vida. Que la bendición no te dañe el corazón. Y quisiera invitarte a que escribas esa frase en los comentarios. ¿Qué tal si colocas ahí: que la bendición no me dañe el corazón? Que el Señor nos permita depender siempre de Él, confiar siempre en Él, y como lo aprendíamos en la palabra, volver a ese ciclo. Que cuando las puertas se abran, no se nos olvide que tenemos que volver a rendirnos delante de Él, volver a depender, volver a prepararnos, y pase lo que pase, volver siempre a su presencia. Quiero invitarle también que si esta palabra te ha bendecido y te ha hablado, puedas compartirla con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos. Y no olvides presionar el botoncito de me gusta, dejarnos un comentario, y si esta palabra habló a tu vida y no lo has hecho todavía, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que tengas todas las notificaciones encendidas, y estoy seguro que esta palabra va a bendecir grandemente a tu vida, a tu familia y los tuyos. Nos vemos la próxima semana.